5 de la tarde, 5 minutos en todo el país. Continuamos en Habladurías Universitarias y llegó el momento de compartir con ustedes nuestra columna de cada miércoles sobre formación ciudadana, política y opinión, impulsada por Nuevas Fronteras, el manifiesto argentino, y conducida por Manuel Heilo. Y nos acompaña también en la mesa Nancy García, así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos nuevamente. Te obliga a hablar prácticamente. Tenía que presentarte. Bueno, primero, la idea, como siempre, es preguntarnos o preguntarme, y por medio del programa que el resto se pregunte sobre qué vamos a conversar el día de hoy. Sí, un poco te lo adelantaba fuera de micrófono. Bueno, pasó la fecha tan esperada y se dio lo que todos esperábamos, que triunfara el Frente de Todos, y eso como primera consecuencia y como un anhelo gritado a los cuatro vientos es que se van, ¿no? Se va Macri y se va un gobierno que nos destrozó, digamos, nos condenó a volver a ser un país en condiciones enormemente precarias, con un gran endeudamiento, con destrucción del aparato productivo, con enormes consecuencias en contra, ¿no? Y lo que yo me quería preguntar es si se va de verdad. O sea, yo te decía fuera de micrófono, bueno, sí, ahora, porque vos me preguntabas si estaba contento, y te dije sí, pero ahora viene lo más difícil. Y lo más difícil es ver las consecuencias de lo que dejó, las consecuencias reales, concretas en la economía, en la sociedad, con la situación productiva, como te decía antes, en el endeudamiento. Pero como acá siempre hablamos desde la mirada más social y cultural, ¿qué dejó como legado cultural, ¿no? Como pesada herencia cultural, como decíamos antes, y en ese sentido no se va. Dejó instalado un 40% de votos para un proyecto que fue un desastre, un enorme retroceso como sociedad en general, y sin embargo se va con un 40% de votos. Y como ellos son muy hábiles en esto de reconstruir o reperfilar la realidad, se están yendo como si fuera un gobierno exitoso. De hecho, escuchaba hoy que están armando una especie de despedida multitudinaria de gente que los va a aclamar. Y creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta en todo lo que hay que hacer para adelante. De ese 40% de la sociedad que los votó, hay un 20% con el que seguramente tenemos que convivir, pero que son irrecuperables. Son gente que siempre son los que estuvieron a favor de la dictadura, son los que están a favor de todas las opciones más fascistas, más represivas, más discriminadoras. Bueno, ese 20% están, como dijimos alguna vez, son compatriotas nuestros y habrá que aprender a convivir con ellos, pero son irrecuperables. Ahora, hay otro 30%, el otro 20% que los votó también, y un 10% que ahora votó para el Frente de Todos, pero que oscilan normalmente y son los que terminan inclinando la balanza para un lado o para el otro, con los que tendremos que encontrar una forma de comunicarnos, porque no puede ser que estemos siempre pendientes de una especie de capricho, de esa especie de clase media aspiracional que no tiene arraigo y que por otro lado parece que no entendiera nada, ¿no? Vos me decías fuera de micrófono, y es que tienen miedo de que vuelva, no sé, el populismo, para ponerle un nombre. Y yo te decía, no es verdad.
no es verdad. Aunque ellos crean que es verdad, no es que inventen la mentira. Claro, transmito lo que me ha tocado durante todo el fin de semana escuchar principalmente, ¿no?, de muchas personas en relación a... Sí, esa es la explicación que se dan a sí mismos. Eso, y lo inevitable de que entiendan de que porque te relacionan al frente de todos con Cristina, no logran ver más allá de... Y me parece bárbaro, aunque no sea así. Aunque no sea así, pero me parece bárbaro porque los pone realmente en el centro de esto que queremos analizar, ¿no? Porque, ¿qué es Cristina? Cristina es la que favoreció a los pobres. Cristina es la que favorece a los vagos. Cristina es la que otorga derechos. ¿Derechos a quién? A los que según ellos no deberían tener derechos. Pero eso no se lo pueden decir ni siquiera a sí mismos. Es muy difícil pararse frente a un espejo y decir, yo soy un tipo que no quiero que otros tengan los mismos derechos que yo. Es muy difícil aceptarlo, porque es aceptar que soy una basura. Entonces, ¿cómo lo ponen? Y no quiero que le den derechos a los que no trabajaron como yo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, porque si lo miráramos concretamente, en datos concretos, es muy posible que al que vos no querés que le den derecho haya trabajado mucho más que vos. Entre otras cosas porque lo hizo en condiciones mucho más precarias y porque arrancó en condiciones mucho más desfavorables que las tuyas. Porque tuvo muchas menos herramientas que vos. Porque tuvo que sobrevivir en condiciones mucho más difíciles que las tuyas. Entonces eso que vos estás diciendo, que no querés que le den derecho porque no se lo merecen como vos, no es verdad. No es verdad. Y eso con ese 30%, yo creo, y lo propongo a los compañeros que votamos el Frente de Todos, y lo propongo a quienes queremos un país que empiece a desarrollarse de una vez para siempre y no volvamos a caer otra vez en el infierno neoliberal. Que tendremos que extremar nuestra creatividad, extremar nuestra flexibilidad, extremar nuestra comprensión para encontrar la forma de conversar y discutir con ese 30%. Un 20% que todavía lo votó a Macri, sorprendentemente, y ese 10% que esta vez tuvimos la suerte que se caiga para este lado, pero que no sabemos si acá a 4 u 8 o 12 años se vuelven a caer para el otro lado y nos vuelven a destruir absolutamente todo. Porque esa gente, la base de ellos es ignorancia. Son tan ignorantes que, como te digo, ni siquiera saben por qué le tienen miedo a Cristina. No lo saben porque no se animan a decírselo a sí mismos. Porque pongamos la mejor mirada y pensemos que creyeron una de las, ejes de campaña del macrismo, que venían a reparar la República, ¿no? Era evidentemente en la época del gobierno anterior, del gobierno del Frente para la Victoria, había problemas institucionales. Y si viene alguien y te dice, yo voy a instalar el republicanismo, bueno, es tentador. Alguien puede creerle. Yo si lo miro a Macri y veo su historia no lo hubiera creído, pero ponele que hubiera gente que no tenga en cuenta eso. Le creyó. Ahora, después de eso, y al poco tiempo, de hecho, una de las primeras medidas que toma Macri es designar 2 jueces de la Corte por decreto. Si querés barrabasada institucional mayor que esa, bueno, ponele que la gente no entienda mucho de leyes y se le pasó. Pero después, no vieron o no quisieron ver la persecución a jueces, el apriete a jueces para a través de esos jueces presionar y perseguir opositores, el cerramiento de todos los medios críticos de prensa y de opinión, más de 3.000 periodistas sin trabajo, perseguidos,
la persecución a empleados públicos porque no eran adherentes a ellos, para nombrar otros que eran adherentes a ellos. Eso no es republicanismo. Entonces, si no viste, es que no te preocupaste. Y si no quisiste ver, es porque sos cómplice. Entonces no es verdad hoy que lo volvés a votar porque es un tipo que defiende la República y tenés miedo que vuelvan los que no defendían la República. Sí, estaba esperando que dijeras algo para refutártelo, pero todo lo que dijiste sucedió. Por eso me gusta discutir con vos, porque no me podés refutar. No, pero qué increíble que me genera un nudo en la garganta y angustia que todo lo que acabas de comentar realmente sucedió. No es que acá se está, aprovechando de la situación en la que nos encontramos. No estamos poniendo una forma de mirar las cosas a favor nuestro. Estamos dando datos muy concretos. Eso, a eso iba. Exactamente. Por eso yo te dije con tal contundencia, cuando charlábamos fuera de micrófono, no es verdad eso que dicen. Y no es verdad porque no se lo quieren mirar. No es verdad que ellos le tengan miedo a que se dilapide los impuestos que ellos pagan en aguantar vagos. No es verdad. No es verdad que ellos le tengan miedo a la inseguridad que provoca un motochorro o, no sé, una entradera. No es verdad, porque si le tuvieran miedo a eso, ¿cuánto equivale, por ejemplo, la cantidad de dinero que Macri y su familia blanquearon, o sea, que se habían llevado antes? Son como hormigueros de motochorros. O sea, el daño es muchísimo mayor. Sin embargo, no lo quiero mirar. Si no lo quiero mirar, si no lo veo es porque soy un ignorante, y si lo veo y no lo quiero mirar, soy cómplice. Entonces tampoco es verdad. Entonces, si yo miro eso de Macri hoy y lo vuelvo a votar, entonces tampoco es verdad que lo voté porque venía a luchar contra la corrupción. Porque no hay nadie más corrupto, ni nadie más perfectamente corrupto que este gobierno. Nadie se llevó, se llevaron 150.000 millones de dólares. Quizá la gente no tenga dimensión de eso. Yo ponía un día un ejemplo para que podamos comparar. La última inundación que hubo en la zona mesopotámica, ¿te acuerdas que salían las imágenes de televisión, los campos totalmente inundados, las cosechas que se perdían, los animales que los arrastraba el agua? Ese desastre que fue, creo que fue el año pasado o a comienzo de este año, no me acuerdo, pero es la última gran inundación que fue en la zona de la cuenca del Paraná. Este año, comienzo de este año, ¿no? Bueno, esa enorme pérdida de 4 o 5 provincias arrasadas por la inundación y la pérdida de todo lo que se había estado trabajando en ellas, significaron 2.500 millones de dólares. Comparemos ahora con que se fugaron en estos 4 años 130.000 millones de dólares. Entonces, si lo volvés a votar, no es verdad que tu preocupación sea la corrupción. Te tiene que hacer un poco de ruido el hecho de que asumen, levantan el cepo, se fugan millones y millones de dólares y si están por ir, lo vuelven a poner, ¿no? Y como si nada, digamos. Eso te tiene que generar algo, o sea, te tiene como Además, ponen el cepo 2 meses después. Porque el cepo lo tendría que haber puesto después de las PASO. Ahora, no lo ponen, ¿por qué? Porque era una medida antipopular para sus votantes. En estos 2 meses, desde las PASO hasta las elecciones del 27, en que Macri no puso el cepo, fíjate, dejó $10.000 por persona. Esos son los dólares que puede comprar su votante, la clase media. O sea, es la campaña, en realidad no lo hizo sabiendo que perdimos 20.000 millones de dólares. Es la campaña electoral más cara de la historia. Y lo hizo conscientemente. ¿Eso no es corrupción? Si a eso le agregás
los Panama Papers, bueno, el blanqueo que dije antes, donde él autorizó por decreto que su familia pudiera blanquear. Su hermano blanqueó 34 millones de dólares. ¿De dónde había salido ese dinero que lo tenían en negro? ¿No era dinero de la corrupción? A ver, el dinero que está en negro, que está en los paraísos fiscales, si no es evasión de impuestos, es narcotráfico o tráfico de personas o venta de armas. De alguna de esas 4 fuentes la tenían, ¿eso no es corrupción? Y si esta gente con la que nosotros tenemos que aprender a dialogar no lo vio o no lo quiso ver, tenemos que encontrar la forma para que hablemos de cuestiones concretas, para que no tengan más remedio que verlo. Y quizá haya algunos de ellos que terminen admitiendo la verdad que soy una mala persona y yo necesito que haya gente que sufra para sentirme mejor. Pero ¿cuántos de esos serán? ¿Un 1%? ¿Un 2%? Nos queda un 28% con el que después no votarán en contra. No digo que sigan votando al populismo, como dicen ellos, pero que voten opciones que sean nacionales, que voten opciones que defiendan que siga habiendo trabajo, que voten opciones más de derecha, pero que sean constitucionales, que no sean truchas, tramposas y ladronas. Agreguemos el correo, si seguimos hablando de corrupción. 70.000 millones de dólares se quiso autoperdonar el presidente. Eso no lo vieron, porque hasta la prensa adicta lo tuvo que decir. Entonces, si no lo viste, porque no lo querés ver. Entonces no es verdad que le tenés miedo a la corrupción. Sí, hago un paréntesis porque explico por qué, ¿no? A mí cuando trabajo con chicos con autismo lo que me gusta hacer es implementar las cuestiones lúdicas, pedagógicas, para poder aprender a desaprender distintos comportamientos. Y en este caso, por ejemplo, me gusta recomendar algo parecido también, y lo que recomiendo que vean es una serie de Netflix, independientemente de lo que signifique Netflix, que se llama La Lavandería. Ajá. Porque con un poco de humor y un poco de información también, todo encarado de forma seria y demás, vas a poder entender lo que significa el hecho de la evasión de impuestos y un montón de otras cuestiones, explicado de una manera bien didáctica. Exactamente, como para que uno lo pueda entender, ¿viste? Porque tenés que buscarle a veces la vuelta como para... Y creo que es una buena herramienta para tener a mano. Es verdad. Y yo agregaría, ya que estamos en la etapa pochoclera del programa, que vean Wall Street. Que vean la película Wall Street, no la segunda, El Lobo de Wall Street, que también está buena, pero fundamentalmente la primera. Porque cuando nosotros decimos, lo decía Cristina en el último acto, no deberíamos decir un nunca más al neoliberalismo. Yo lo había dicho en una columna anterior, porque como vos viste, Cristina me copia. Yo había dicho, así como el pueblo argentino llegó en un momento a ponerse de acuerdo en un nunca más a las dictaduras, y eso realmente caló dentro del pueblo argentino. Por eso estos tipos no pudieron poner el 2x1 y dejar a los genocidas libres. Tuvieron que retroceder en chancleta y estaban en el momento de su máxima popularidad. Tuvieron que retroceder, ¿te acordás? Sí. Porque la gente dijo, eso no. Bueno, tendríamos que generar un consenso en un nunca más al neoliberalismo. Y en esa película, Wall Street, queda claro de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo. Porque como hemos dicho, tenemos que aprender a conversar de política. Tenemos que aprender a tener un sentido común respecto a lo que nos conviene o no nos conviene como pueblo. Después habrá diferencias. Algunos estaremos un poco más a la izquierda y querremos un poco más de redistribución, un poco más de igualdad. Y otros estarán un poco más a la derecha y querrán un poco más de libertades individuales y un poco menos de distribución, un poco menos de Estado, pero dentro de un país que se desarrolle y crezca, no que nos peguemos un tiro en el pie cada 4, cada 8 o cada 12 años. Y volvamos de nuevo a -10 y de nuevo a reconstruir y de nuevo a perder generaciones y de nuevo niños sin los alimentos necesarios para desarrollarse, de nuevo gente a la que condenás
definitivamente a ser una especie de zombie que sobrevive, y a los que después le empezamos a temer, porque yo lo dije una vez, cuando surgió toda esta fobia por la inseguridad con los jóvenes, cuando quisieron bajar la ley de imputabilidad, ¿te acordás? Yo decía, pero estos son los pibes que no les dimos comida en los 90. Esos pibes que en ese momento tenían 2 o 3 años, ahora son los que tienen 18 o 20 años. Y si son descerebrados es porque nosotros no les dimos la proteína para que tengan cerebro. Volvimos a hacer lo mismo otra vez. Eso es lo que no podemos caer más. Y tenemos una enorme responsabilidad, los que hoy votamos al Frente de Todos, y estamos en ese frente tan amplio, como yo decía en la carta la semana anterior, tan amplia que implica que también haya cosas malas dentro de nuestro frente, que haya que cambiar, que haya incluso que censurar y discutir para que no se vuelvan a hacer de la misma manera, pero que nos juntamos para poder parar este desastre. Ahora empieza la construcción. Tenemos que aprender a discutir dentro de nuestro frente, porque para mantener la unidad va a ser difícil. Pero también tenemos, y a esto estoy llamando en esta columna, aprender a discutir con ese 30% oscilante, que no son malas personas, pero que tienen que entender que esa especie de mentira que se armaron o se dejaron armar, los pone del lado en contra de sí mismo incluso. Porque ellos están dentro de un barco al que cada 4, 8, 12 años vienen y le hacen un agujero enorme. Ellos también están dentro de este barco, sus hijos van a vivir dentro de este barco. Entonces, nuestro trabajo hoy, como Nuevas Fronteras, como Manifiesto Argentino, es desnudar estas mentiras y buscar, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, la posibilidad de crear puentes para construir una sociedad sólida respecto de sus intereses fundamentales. Y después, como te decía, discutiremos si vamos un poquito más a la izquierda o un poquito más a la derecha, pero que no vayamos nunca más en contra de nosotros mismos. Y para eso tenemos que construir una política de ciudadanos. Yo veo como 3 escalas de política. Hay una política de dirigentes. Hay gente que se mete en la política para tratar de dirigir, para pelear espacios de poder, y esa es la esencia de la política y está bien, yo los respeto. A algunos los apoyo, a otros los critico, a otros los enfrento, depende si van a favor o en contra de mis propios intereses y de los intereses de lo que yo considero que es justo. Ellos son los abanderados, así como hoy decimos, yo la voto a Cristina, y a través de Cristina lo voto a Alberto, y a través de Alberto lo tengo que votar a Massa. ¿Por qué? Porque esa es la política dirigente. ¿Por qué? Porque con ellos me afirmo para estar en una opción donde me voy a enfrentar a Macri y a los que vienen con Macri. Los dirigentes son necesarios, son imprescindibles, son los que juegan. Hay una política dirigente. Después hay una política de militantes, donde de alguna forma entramos nosotros también. Pero que en general los militantes trabajan para algún grupo de dirigentes. No es nuestro caso, pero en este caso sí lo hicimos. Nosotros trabajamos para el Frente de Todos. Circunstancialmente. Después, si aparece una opción mejor, si ojalá dentro de 4 años hay una opción mucho más de izquierda, en el sentido, no de izquierda trotskista, izquierda en el sentido de más distribución, más derechos para los que trabajan, más capacidad autogestiva, estaremos en esa opción. Pero esos somos los militantes, los que trabajamos para un proyecto, que representan circunstancialmente a algunos dirigentes.
Bueno, creo que hay que instalar el tercer escalón de la política que hasta ahora no se instaló, que sí lo vivimos en los 70, pero que después de la dictadura no se volvió a instalar, que es la política a nivel de ciudadanos, que no son ni dirigentes ni lo van a hacer, que no son militantes ni lo van a hacer, pero que sí entienden de política, en lo básico, en lo que les conviene y no les conviene, que no le pueden mentir, que no le pueden engañar, que no le pueden crear una realidad virtual y hacerles creer que es así. No lo pueden poner como imbéciles a gritar sí se puede, cuando en realidad lo único que se pudo es hacernos mierda. ¿Qué carajo estás gritando si se puede? Si no se pudo sostener el país, no se pudo mantener la soberanía, no se pudo mantener la industria, no se pudo mantener las universidades, no se pudo mantener la ciencia y la tecnología, ¿qué mierda si se puede? Me estás diciendo. Sos un zombie. Y eso es porque no hay política de ciudadanos. Y nosotros vamos a trabajar con nuestra modesta fuerza para construir una política de ciudadanos. Esa es la propuesta de Nuevas Fronteras, esa es la que llevamos al manifiesto argentino y de alguna manera la toma. Y hay mucha gente en el manifiesto argentino que la toma. Y esa es la que vamos a tratar de llevar adelante donde estemos. Tenemos que aprender que la política es vida. No hay vida sin política. Por lo tanto, si no entendés cómo es la política básica, no entendés para qué carajo estás viviendo. Y con ese 30% de compatriotas, un 20% que todavía lo votó a Macri, y el 10% ese que hizo que cambiara el signo de la elección, con ese 30% tenemos que encontrar la forma de hablar de estas cosas. Esa es nuestra propuesta. Excelente, como siempre. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Tenemos estudiantes del 5 que en un ratito se van a sumar a la mesa. Para cerrar, lo último que quiero decir, no sé si pagaría una entrada pero me encantaría ver una entrevista entre Majul y Manuel Hale, entre Fantini y Manuel Hale, de Checopar, viste, todos esos personajes. Me encantaría ver esa situación, poder vivir, decir, yo, digamos, tenía tal edad cuando pude escuchar o pude ver la entrevista entre esos personajes. Vos sabés que yo a veces cuando no tengo más remedio que ver a esos tipos, es como que sueño que pase eso. Porque digo, cuando veo entrevistar... vengan de a UNE, pero estaba pensando eso a medida que te escuchaba. Cuando veo entrevistar a gente y armarles esa especie de manipulación de víboras, yo digo, ¿por qué no le dice tal cosa? ¿Por qué no lo pone frente a esta situación? ¿Por qué no le baja esa mentira y se la pone frente a un hecho concreto? Me encantaría, yo sueño con eso. Así que ya somos dos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Nos vemos. 33 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Esto fue nuestra columna sobre formación ciudadana, opinión y política, conducida por Manuel Hale. Nuevas Fronteras, el manifiesto argentino.